Bienvenidos a Relatos Postmortem. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cambiado algún día a una casa antigua en la que al principio nos llena de emoción el decir, wow, la arquitectura, la manera en la que está construida, el ambiente, los vecinos, pero que muchas de las veces no tenemos ni idea realmente qué es por lo que vamos a atravesar? En alguna ocasión, cuando yo me independicé de casa de mis papás, me fui a vivir a una de las colonias más populares de la ciudad en donde vivo. Ya saben, la más céntrica. Era una casa muy grande y a mí me tocó vivir en la parte de atrás, en donde estaba adaptada como si fuera una casa. Realmente, pues en sí era una bodega, ¿verdad? Pero estaba seccionada con sus recámaras y todo. Tenía su sala, su comedor, su baño y todo lo que necesitamos. La primera semana en la que estuve viviendo ahí, empecé a notar presencias bastante peculiares. Yo me acuerdo que yo cuidaba a un bebé y cuando llegaba precisamente a descansar, me acostaba en mi cama y empezaba a escuchar cómo se abrían las puertas de mis muebles. Pero aunque yo tenía un roomie que ella vivía en la otra parte de la casa, obviamente ella nunca entraba a mi espacio. Era muy respetuosa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo llego a descansar, me acuesto y voy escuchando cómo se están abriendo las puertas de mis muebles. Yo tenía un mueble rústico que había comprado en un bazar tiempo atrás. Me levanto de la cama, voy a revisar y no había nadie. Y así, justamente, fue la manera en la que empezaron las manifestaciones. Recuerdo que yo llegaba de trabajar, estaba también en la sala viendo alguna película o algo, haciendo un tiempo de esparcimiento, y de repente veía sombras sentadas a un lado de mí. O atravesaban lo que era la pantalla de la televisión, hasta se agachaban, como si fueran a quitarme visibilidad. Me abrían la llave de la cocina, del lavatrastos. Recuerdo que en alguna ocasión mi hermana se quedó a dormir conmigo, no tenía yo ni un mes de haberme cambiado ahí, y al día siguiente llegó a reclamarme en cierta manera que no la había dejado dormir, puesto que en el cuarto de visitas en donde se había quedado ella, toda la noche se habían acostado atrás de ella y le habían estado respirando en el oído y pensaba que era yo. Llegó y me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿No me dejaste dormir? Lo que ella no sabía es que yo no vivía sola en esa casa. Así empezaron a suceder varios acontecimientos. Recuerdo que en alguna ocasión vi un señor parado en la puerta de mi recámara vestido como de militar, algo que llamó mucho mi atención. Posteriormente, los espectros que siempre estaban como realmente 24/7, pues eran los que habitaban ahí en la sala. Esa casa tenía 4 recámaras. Y de repente, pues yo cambiaba mi recámara de un espacio a otro, ¿no? Porque me gustaba mucho mover energías. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que yo me acuerdo que yo tenía una recámara que era de mi abuelita, lo que era pues la cama, el buró y todo, y tenía un espejo. Cada vez que yo pasaba por esa recámara, siempre en el espejo se veía la sombra de alguien. No les miento, al principio pensaba que era la mía, pero un día moví el cuarto de posición y me di cuenta de que seguía pasando esa persona y no era yo. Bien dicen que los espejos son portales a otras dimensiones, entonces, ¿quién se estaría paseando por ahí? ¿Sería mi abuela? No lo sé, pero no me sentía familiar ese conecte con esa alma. En alguna ocasión, yo me dedicaba a la música y llegué a mi casa a las 3 de la mañana. Acababa de comprar unos días anteriores un espejo y cuál va siendo mi sorpresa, que al momento de llegar, el espejo estaba tirado, boca arriba completamente en el suelo, y yo lo tenía puesto sobre un lavamanos de mármol, y ese lavamanos era obviamente muy pesado. El espejo también
era pesado, era muy grande, cuadrado, pero lo que nunca tuvo lógica es cómo lo levantaron en el aire y cómo lo tronaron en el piso, obviamente con la cara donde te ves hacia arriba, cuando debió de haber caído completamente del lado contrario. Yo en ese entonces estaba en contacto con un vidente y él pues me dijo que yo tengo el don de la clarividencia y clariaudiencia y que los muertos siempre se acercaban a mí precisamente por la luz que yo tengo y que yo tenía prohibido quedarme dormida a oscuras. Él me dijo que qué había pasado ahí, que si yo los había provocado, porque había habido una manifestación y precisamente por eso habían roto el espejo. Ese día, más que asustarme, me molesté, porque era algo que acababa de comprar. Pero al final del día entendí que se había roto ese portal. ¿Y qué fue lo que pasó? Ciertamente yo los provoqué. Porque un día llegué y les dije, ya sé que ustedes viven aquí, y empecé a imponerme y empecé a gritarles y a faltarles al respeto. Al día siguiente de eso fue cuando el espejo estaba tronado. Un día también, saliendo de bañarme, tenía otro espejo y en cuanto estaba viéndome en él, vi cómo se empezó a romper como si lo estuvieras cortando con una uña afilada y me lo echaron encima en la cara. También era un espejo grande. Muchas manifestaciones yo viví, muchas. Y precisamente en todas las manifestaciones que yo viví, fui con esta persona que les estaba comentando que es vidente y me dijo que sin que yo le describiera realmente cómo eran físicamente las personas que yo veía, me dijo que en la sala habían 2 matrimonios y que ellos eran compadres que cuando vivían en esa casa se habían pues cuerneado. Ahora sí que hicieron rol de pareja, pero cuando se enteraron se mataron entre ellos precisamente por esa traición que acababan de cometer. Y que al final del día, como había sido una muerte tan traumática y tan violenta, ellos no sabían que estaban muertos y pensaban que la que estaba invadiendo espacio era yo. Me pidió que hablara con ellos, que comprara una imagen de San Miguel Arcángel, que les rezara y los mandara hacia la luz. Pero yo llegué muy sácale punta y ahí fue donde los provoqué porque empecé a gritarles y a decirles que ya sabía qué era lo que había pasado con ellos y que realmente la que mandaba en esa casa era yo. Pues error, porque más que aplacarlos, precisamente lo único que hice fue provocar toda la furia y el coraje en ellos. Y así muchas cosas ocurrieron. También una ocasión me acuerdo que estaba dormida y de repente empecé a sentir cómo me agarraron de las piernas y fueron subiendo las manos hasta llegar a mi ingle, y cuando abrí los ojos había una mujer sentada encima de mí. Era una mujer muy guapa, como de la época de los hippies, y no hizo más que quedárseme viendo. Entonces, ese tipo de manifestaciones era casi prácticamente de todos los días. La persona que vivía conmigo, que realmente era la dueña de la casa, ella decía que cuando era joven, bueno, más joven de lo que normalmente ya era en ese entonces, ella escuchaba a un niño y que de hecho le leía cuentos para que se tranquilizara, más nunca lo pudo ver. Y yo un día, casualmente al abrir los ojos, extendí mi mano y sentí cómo se me atoraron los dedos en un cabello chino y volteé y el niño estaba acostado a un lado de mí. Y así pasó hasta que me salí de esa casa donde también de repente me movían cosas en el aire, me aventaban los cuadros. Y prácticamente, pues para finalizar, hasta el último día que yo estuve ahí, no dejé de vivir ese tipo de manifestaciones. Se acostaban en mi cama, se sentía como se hundía, me hablaban al oído en las noches. Realmente la casa estaba infestada de espíritus. Y a lo que voy con esta historia es que recuerden que no somos los únicos seres que habitamos en este planeta. Recuerden que estamos precisamente divididos, seccionados en niveles, por así decirlo, y que nunca sabemos qué historia trae el lugar a donde nos vamos a vivir. Nunca sabemos qué se quedó en esas paredes, qué vivencias, qué energías, qué fue realmente lo que sucedió antes de llegar nosotros a habitar ahí. Y que al final del día vamos a tener que aprender a lidiar y a convivir con esas presencias. No estamos solos. Nunca estamos solos. Me gustaría que me comentaras
qué es lo que te ha pasado a ti. Y yo voy a leer todas las experiencias que ustedes hayan tenido, que me quieran compartir, para también después hacerles un video para inmortalizar aquello que les haya pasado. Gracias por escucharme, yo soy Shadia y ha sido un placer.